Sí, claro. Ok. Señor, te damos muchas gracias en este día por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por tus bondades, Señor, reflejadas en todo lo que podemos ver a nuestro alrededor. Señor, te rogamos que esta clase pueda ser de bendición para nosotros. Dios mío, bendice a nuestro profesor. Permite que pueda explicarnos todo con paciencia y con mucha devoción, toda la enseñanza que tú has traspasado en el Señor. Gracias te damos por todo lo que tú nos das. Bendice a aquellos que se van a conectar en unos minutos, Señor, y te rogamos que tu presencia, que tu Espíritu Santo pueda calar en nuestros corazones, Señor, y hacernos entender tu palabra de una mejor forma, y que pueda marcarnos, Señor, nuestras vidas para cambio, para entendimiento, para poder, Señor, también explicarles a otros y predicar tu palabra. Gracias te damos por todo tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, yo les envié una presentación y les pedí que pudiéramos echarle un vistacito a modo de dialogar, a modo de debatir un poco lo que significa esa frase de los apóstoles, ¿no? La frase cuando ellos son apresados y son llevados al Sanedrín y se les prohíbe predicar en el nombre de Jesús, se les prohíbe enseñar y ellos dicen, si es que es mejor obedecer a Dios o a los hombres. Entonces me gustaría que compartiéramos un poco esto y conversáramos un poco acerca de esta frasecita que me resulta bastante interesante y también buscar una aplicación en este tiempo. Quiero hacer la pregunta antes de entrar, digamos, a este texto. ¿Quién está leyendo los versículos que vamos a ir compartiendo cada semana? ¿Hay alguien que está leyendo de acuerdo al programa, al plan de curso? Hoy día correspondería el capítulo 6 y 7. ¿Alguien va leyendo los capítulos? Jessy, levantaste la mano. Ah, sí, leí, pero hasta el 5:20, hasta el 5:30, donde salía el versículo que tú diste hoy. Ya, pero todo eso ya lo vimos. Entonces, igual está bien Voy leerlo. atrasada. Claro, Voy atrasada. claro, importante ir leyendo para que vamos presentando las preguntas, porque no vamos leyendo todo el texto en la clase, entonces para que ustedes también puedan ir entendiendo la clase mientras vamos avanzando y puedan surgir preguntas que quizás podemos ir respondiendo también en clase. Ya hoy día corresponde el capítulo 6 y 7. Ya es bueno que le echen un vistazo al plan de curso para ir viendo qué texto vamos viendo en cada clase. ¿Ya? ¿Hay alguien que leyó el 6 y el 7? ¿Alguna reacción? Yo Ninguno. no lo leí. ¿Quién dijo que no? ¿La Rosario? Ya. La Rocío. Sí, yo. Póngale cero, profesor. Ya, dos hermanas sinceras que han dicho que no lo han leído. ¿Nadie lo leyó? La Yo lo respuesta. leí otras veces, pero la verdad es que no me acuerdo exactamente a qué he leído el libro de Hechos completo, pero ahora no me acuerdo realmente qué viene en esos capítulos, así como exactamente por capítulo no sé qué contiene cada uno. Entonces, obviamente debiera ir reforzándolo. Pastora Yo Jessica, tampoco lo leí. tampoco. Pastora Jessica, Yo es bastante tampoco. grande su argumento, pero la verdad es que él leyó el 6 y el 7 nomás, ¿no? Esa es la pregunta. Pastor, No, en mi defensa es que yo estaba muy drogada, así Ah, que creo que no era conveniente leerlo. De hecho, me dan morfina, pastor, así que no se meta en ese lado. perfecto. Así que, de verdad, tengo todos los antecedentes que me avalan, que no Ya. pude leerlo. Pero Estamos. con mayor razón, porque así puedes leer con imaginártelo en 3D. Que eso es lo que no quiero. Ya. ya no, ahí para que no se aburra en la cama tiene que leer la Biblia. Sí, Ya, bueno, pues día, de verdad que no se puede ni ver la tele porque pasan cosas raras. ya, No se perfecto. puede. Entiendo que nadie, por lo menos hasta ahora nadie ha leído esos capítulos. Pero básicamente, básicamente vamos a hablar del crecimiento de la iglesia hasta la muerte de Esteban, cómo inicia la persecución ya, como muy de plano, la persecución ya efectiva hacia la iglesia.
Pero démosle un vistazo a este texto. Ya dijimos que el contexto era que los discípulos son apresados, ¿cierto? En reiteradas oportunidades, Pedro y Juan son apresados, son encarcelados, son llevados al Sanedrín, se les preguntan cosas y se les prohíben otras. Fueron tratados con cuidado, con cautela, puesto que el pueblo les quería, les admiraba, a través de ellos se producían sanidades. Vimos el milagro de esta persona que estaba coja en la puerta de la Hermosa, un lugar muy, muy importante. No tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. Es un texto conocido. Entonces, son llevados ante el Sanedrín y se les prohíbe predicar. Entonces, después de haberlos llevado una vez y en una segunda oportunidad y haberlos metido en la cárcel, les dicen, ¿acaso no les dijimos que no predicaran en el nombre de Jesús? Y ellos responden esto: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es algo que me gustaría que compartiéramos, porque he escuchado muchas estas frases de parte de algunos hermanos, o de parte de algunos líderes, sobre todo cuando hay conflictos, o también la otra parte, es como decir, en la obediencia está la ganancia. Entonces, me gustaría que compartiéramos un poco esto, qué entendemos por esto y cómo podríamos aplicarlo en este tiempo. Y aquí los invito a que todos puedan participar. O sea, igual en ese tiempo el Sanedrín lo que quería era evitar que ellos siguieran predicando la palabra del Señor o en el nombre de Jesús, po. El tema es que en sí, hoy día, bueno, Jesús dijo dar a César lo que es del César, y yo creo que nos habla un poco de, o sea, no habla tanto de desautorizar a lo mejor a lo que son nuestras autoridades o a nuestro gobierno en cierta forma, sino más bien habla de mantener nuestros valores y de hacer la voluntad siempre por sobre el sistema o sobre lo que nos digan las personas que hagamos en cierta forma. O sea, finalmente habla de que nuestro precedente o nuestra mayor decisión siempre debe ser hacer la voluntad de Dios antes que hacer lo que diga la demás persona, lo que siga la corriente. A eso creo que va como más bien llevado este texto. ¿Ya? ¿Alguien más que quisiera hacer un comentario? Sí, yo, pastor. Viviana. Viviana, te muteaste inmediatamente, entonces no te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Bueno, comentaba que esta frase igual es como para análisis y tomarlo de una forma muy delicada igual, porque recordemos que esa frase se dijo en el tiempo donde estuvo como el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, y ahí había una conexión casi directa con Dios, a lo que me refiero que cuando Dios les dijo que id y hacer discípulos, era porque estaban en una etapa temprana donde tenía que darse a conocer quién era Jesús, quién era Cristo, sus, todo lo que hizo en la tierra y todo. Entonces, igual habían cosas que se les prohibían, pero ellos ya llevaban un mandato, el cual obviamente tenían que obedecer antes que el hombre. En la actualidad, sin embargo, no quiero decir que Dios no está en la actualidad, ni el Espíritu Santo tampoco, pero primero que todo hay que reconocer bien que es un mandato de Dios, distinguir bien que es el Espíritu de Dios el que te están viendo hacer o no hacer algo. Y hay que pensar también en lo que es, como dijo la hermana, lo del César y lo del hombre, me referente a leyes humanas. Y yo lo refiero, por ejemplo, ahora mismo a las prédicas, estas prédicas que se hacen en las plazas, o música en la iglesia fuerte, donde muchas veces yo he escuchado que vecinos se quejan o han prohibido que el voltaje de los parlantes cuando se predica o se canta en un lugar X. A mí obviamente lo personal no me molesta para nada, pero hay muchas personas que le molestan e incluso están normadas por ley que hay algunas cosas que no se deben hacer. Incluso en otros países está prohibido hacer otras cosas.
qué sé yo, en África o en otros países de la religión, en Corea del Sur, qué sé yo, que atenta contra tu propia vida, incluso si tú pues, estás leyendo una Biblia como en Corea del Norte. Eh, Aún así, igual se hace esto. Yo creo que hay que hacerlo con una libertad dentro de lo que es el espíritu. Yo no creo que Dios te va a enviar a así, haz esto, predica esto, y si saben que te van a matar. Creo que es un Dios más misericordioso y hace todo ordenado y como debe ser y va a poner las cosas donde deben ser. Entonces yo creo que obviamente el mandato de Dios es real, pero todo acorde con lo que va las leyes de un lugar. No sé si estoy tan equivocada, en mi opinión muy personal, y no sé si logré transmitir lo que pienso. Eso. Gracias, yo al menos entendí bien tu posición y lo que quisiste explicar, lo que quisiste expresar en tu comentario, así que sí, gracias. ¿Alguien más quisiera dar a conocer su opinión con respecto al tema o algún análisis, quizás durante el día, pensó en esta frase, o de acuerdo a lo que conoce, de acuerdo a lo que ha vivido, lo que ha visto, cómo podríamos darle un uso también a este tiempo? Yo Rosario. sí siento que, como lo decía la pastora Jessie, a veces, hablando en estos tiempos, los tiempos de ahora, que a veces nos vamos como muy a los extremos, como cristianos, digo yo. Nos vamos muy a los extremos diciendo, no, es que el Señor dijo esto, y nos vamos a los extremos y no respetamos también nosotros mismos, no respetamos las leyes que hay aquí, pues, en la tierra. Y pienso que, claro, hay que tener un equilibrio en cuanto a eso, pienso yo. No, no irnos a los extremos de esas cosas. Esa es mi humilde opinión. Gracias, Rosario, por tu humilde opinión. ¿Alguien más? Edith, dale. Mm, creo que por todo lo que yo he vivido dentro de la iglesia, siempre he recalcado mucho de que yo nací en las bancas de la iglesia y uno va viendo los cambios que ha tenido la iglesia, la predicación, las canciones, todo ha ido evolucionando. Pero Dios es el mismo Dios, po, el de antes, Él está en todo tiempo y la voz es la misma. Entonces, siempre, me acuerdo yo que antes se predicaba o se levantaba un instrumento hablando, me acuerdo que de las cosas que sucedían que eran extremas, pero la iglesia, la misma iglesia era la que muchas veces alegaba de que no era de Dios lo que se hablaba, porque no, que era así, tenía que ser de esa forma y las reglas eran reglas. Y a lo mejor antes era un poco más fácil, entre comillas, salir a predicar porque, claro, teníamos esa libertad que todavía la tenemos, ojo, porque eso es algo que está en la Constitución. Em, yo soy de las personas que hoy en día, y como dice su palabra ahí, que no pasa, es que hay que obedecer, más vale obedecerle a Dios. Y si a lo mejor para muchos, claro, con cierta disciplina y con cierto temor también, pero si el Señor me dice, anda, levántate a las 3 4 de la mañana y anda a predicar, no sé, a un hospital, yo lo voy a hacer. Y a lo mejor esa gente que va a estar ahí se va a molestar y a lo mejor no le va a gustar y va a decir, oye, esta mina está loca. Pero yo soy de que me gusta obedecer, porque muchas veces por desobedecer me iba en contra de Dios, po. Y yo prefiero estar del lado de Dios que el de la gente. No sé si mi comentario es extremo o no, sé que el Señor es muy prudente, pero a veces hay que romper los esquemas porque hay ciertas situaciones que no hay que callar. Eso. Súper. ¿Alguien más que quiera compartirnos su opinión? Qué podrá aplicarse hoy día con respecto a este texto? Hoy día no nos prohíben predicar, pero sí hay otras situaciones en las que podemos vernos enfrentados a esta disyuntiva, ¿no? Si será mejor obedecer a Dios antes que a los hombres.
pero me gustaría escucharlo a todos, que todos pudieran compartir una opinión, que todos podríamos, entre todos, poder hacer una reflexión con respecto a este texto. Yo Pastor, tengo yo una también pienso, opinión parecida. bueno, Perdón. no solamente iba a decir eh, que efectivamente sí, sí Dios, obviamente que hay que escuchar la voz de Dios, pero también yo creo que Él nos debe dar la sabiduría a nosotros para que nosotros podamos cumplir su mandato de una forma que tampoco se vaya con un propósito y que también nos dé la genialidad para poder seguir con ese objetivo sin faltar a nada. Por ejemplo, no sé, si ya molesta a alguien, no sé, porque se predique con un alto voltaje, no sé, y banca por banca a algún lugar a conversarle con las personas, y tratar de irnos ajustando a la ley sin dejar el propósito ni la orden de Dios. Creo que Él tiene la facultad para darnos esa sabiduría también y no irnos así contra viento y marea al sentir un mandato de él. Yo creo que también él nos da la sabiduría para buscar una estrategia de lograr el objetivo y el propósito que él quiere ante un mandato hacia nuestra persona. Como por ejemplo lo que dijo la hermana, que si la manda a las 4 de la mañana a predicar a un hospital, yo creo que te va a enviar con un propósito. Alguien quiere salvar alguien, tiene que escuchar algo de parte de él en ese hospital. No creo que va a ir a las 4 de la mañana sin ningún propósito ni nada. Y yo creo que también dar la sabiduría para ingeniársela. Puedes ir, y aunque vayas a las 4 o 3 de la mañana, si Dios te manda con un propósito, eso se va a lograr sin ningún inconveniente. Porque por algo te estás sintiendo tú en tu espíritu que tienes que ir. Exacto, Eso. súper. ¿Alguien más iba a hablar? No, no alcancé a distinguir quién iba a opinar antes también. ¿Quién se quedó con las palabras en la boca y no pudo decirlas? Shirley. ¿Shirley? Sí, es que iba a explicar casi lo mismo que dijo la hermana Viviana, que si Dios nos manda a hacer algo, vamos a ir con un propósito. O sea, si Él dice, no sé, como decía la hermana, voy a ir a predicar, es porque alguien necesita escuchar esa palabra, alguien necesita que le hablemos de Dios. Entonces, tampoco vamos a ir imprudentemente o provocativamente eh, haciendo la voluntad de Él. Sí, perfecto. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario? Pastor, Olivia, Hola Olivia, un abrazo. Te escuchamos. igual, pastor. Bueno, yo creo que en este tiempo que fue escrito esto, los apóstoles conocían bien cuáles eran sus prioridades, cuál era su misión y lo que ellos estaban haciendo. Estaban llenos del Espíritu de Dios en ese momento, ¿cierto? Entonces nosotros, para ahora, yo creo que el mandato es tratar de llevarse bien con todo, de estar en paz con todo, ¿cierto? Pero yo creo que en este tiempo nos vamos a encontrar muchas veces eh, en dilema con las autoridades. Para un cristiano yo creo que en este tiempo es difícil llevar el Evangelio del Señor porque vamos a encontrar mucha oposición. Y ahí es donde nosotros debemos elegir seguir la voluntad de Dios, aunque eso sea difícil. Y también el Señor nos dice que somos bienaventurados cuando nos aborrezcan, cuando somos perseguidos por su nombre, ¿cierto? Por agradarle a Él, cuando nos vituperen o, o nos persigan. Y tenemos que confiar en el Señor, que Él va a ser siempre nuestra ayuda. Amén. Eso es lo que yo creo. Perfecto. Em, Hay frases que en el Evangelio se vuelven un tanto peligrosas. Y digo un tanto peligrosas puesto que de pronto las utilizamos como un acto de rebeldía, más allá de lo que le pasó a los discípulos propiamente tal. Cuando pensamos si predicar es bueno o es malo, todos llegaremos a la conclusión de que es bueno. Cuando analizamos si hacer un culto, orar por los enfermos, cantar o hacer diferentes cosas que tienen que ver con el mismo contexto
de la predicación o el mismo contexto religioso cristiano, analizaremos y diremos que es bueno, que no hay problema en eso. Siempre va a ser bueno poder cantar a Dios, poder hacer un culto, poder salir a predicar, poder ayudar a las personas, poder invertir parte de nuestro dinero a las acciones de la iglesia. Siempre es bueno colaborar, siempre es bueno estar atento a las necesidades de otros. El problema es cuando justamente lo que ustedes utilizaron, cuando nos vamos a los extremos y no utilizamos el criterio y el equilibrio, es que esto se puede volver complejo o esta frase puede volverse algo peligrosa para justificar ciertas acciones. Creo siempre que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Bajo ese punto de vista, creo que estamos todos de acuerdo. Solo que esta frase se vuelve un tanto peligrosa cuando es un acto de rebeldía más allá de la obediencia al Señor, porque puede parecer obedecer al Señor, voy a poner un caso extremo, tratar de sacar a alguien del ataúd, por ejemplo, para orar y para que esa persona resucite. Puede parecer obedecer a Dios porque yo lo estoy sintiendo y quiero que suceda. Creo que es súper importante que entender que cada acto que nosotros hagamos va a ir siendo respaldado por la gracia del Señor y por su voluntad. Es decir, que si yo oré por una persona que estaba en el sepulcro, tal cual como lo hizo él, adentro del ataúd, el Señor respaldará mi oración y respaldará mi accionar. Ahora, lo que pueda parecer escandaloso, creo que es súper importante evitarlo para no dañar la imagen del Evangelio y que no pasemos por locos. Creo que no es necesario hacer ciertas cosas cuando Dios nos va a respaldar. O sea, no abrir un ataúd, si Dios quiere sanar a la persona que está dentro o resucitarla, lo hará y luego tendremos que abrirla. No sé si se logra entender un poco el pensamiento o mi comentario. A veces caemos en el error de elaborar una postura personal y sacar a la luz nuestra posición personal y nuestro deseo personal más allá de lo que significa obedecer. La prudencia es elemental. ¿Es bueno tener un culto? Por supuesto que sí, pero no tengáis un culto donde estás molestando a toda la gente. Eh, Ahora, también tenemos que entender que hay cosas que nosotros los cristianos hacemos que sí le molestan a muchas personas. A la persona no le gusta que hablemos de Dios, o no le gusta que cantemos, no le gusta que escuchemos música cristiana. Hay una serie de actos que nosotros hacemos que a las personas no les gustan. Ahora, ese acto, ese acto puede ser una molestia para todo, porque no sé, un culto a las 3 de la mañana con música a todo volumen puede ser tan molestoso como una fiesta a las 3 de la mañana. Por lo tanto, hay personas que les pueden molestar las dos cosas. O que yo vaya en el metro, en la micro, con mis audífonos cantando a todo chancho. Eso puede ser una canción cristiana, una canción romántica. La verdad es que muchas veces es molesto, independiente si es cristiana o no. Entonces hay cosas que son molestias propiamente tal, no porque sea cristiana o no. Entonces uno dice, ¿es necesario obedecer a Dios antes que los hombres? Y la Biblia dice que tengo que adorar, sí, hermano, hay que adorar, hay que predicar, hay que honrarlo, hay que elevar nuestros cultos, pero siempre con prudencia, pensando en que lo que hago va a bendecir a alguien o lo va a hacer sentir rabia. Ahora, con respecto a las autoridades, es complejo porque cada vez hay más leyes que favorecen ciertas cosas que pueden trastocar los principios de Dios. Creo que nos veríamos muy afectados quienes celebramos bodas, que un día se nos dijera que es ley casar un matrimonio homosexual o un matrimonio del mismo género. Entonces uno tendrá que decir, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Son situaciones extremas. Uno dirá, bueno, yo como pastor voy a casar sin ningún problema a un matrimonio homosexual. Otros pastores dirán, no estoy de acuerdo porque trastoca mis valores. Y tocará decidir si Dios quiere o no que hagamos tales cosas. Antiguamente se prohibía prácticamente que las personas que no estaban casadas tuvieran una participación en la iglesia. Hoy las personas se pueden divorciar y hay pastores divorciados. Entonces, en algún momento la ley permitía o no permitía ciertas cosas y hoy, como sí está permitido, la iglesia ha cedido un poco en esos valores, ha cedido un poco esos valores y hoy día sí como iglesia permitimos ciertas cosas. Entonces,
¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto la ley o las prohibiciones o la legislación, ¿no? nos permitirán seguir desarrollando nuestra actividad libre y seguir manteniendo nuestros valores frente a esas mismas leyes? Entonces, es complejo. Ahora, frente a un caso extremo como dejar de orar, como la prohibición de orar, la prohibición de predicar, la prohibición de elevar nuestros cultos, ¿hasta qué punto está permitido? ¿Hasta qué punto nosotros estaremos dispuestos a ceder? Recuerdo que para la pandemia, no sé si en alguna de estas clases también lo conversamos, pero durante la pandemia hubo pastores que dijeron que era mejor obedecer a Dios antes que a los hombres y continuaron con sus reuniones, no pararon de hacer sus cultos y conocemos iglesias acá en Peñalolén donde la gente se contagió, donde los pastores murieron y la iglesia no entendió la lección porque pensaron que sus líderes muertos eran mártires, porque prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces es complejo porque finalmente, claro, si la iglesia dice no, si son mártires porque ellos prefirieron obedecer a Dios y expusieron sus vidas, y uno dice, bueno, pero muchos de nosotros que preferimos hacer reuniones online y mantener a la iglesia conectada vía Zoom, Facebook, Instagram, lo que fuera, hoy día podemos seguir predicando porque finalmente mantuvimos nuestra comunión, pero no expusimos nuestra vida, nuestra salud ni la salud de nuestros hermanos. Entonces, en ese caso uno tendrá el derecho a evaluar si obedeció a Dios o a los hombres, o fue testarudo y actuó en rebeldía. Entonces, el hilo es bastante fino, la línea es bastante delgada entre lo que es obedecer a Dios o actuar por principio personal o por un acto rebelde. Entonces, es re importante estar siempre consciente de lo que dice la Escritura y en qué contexto fue dicho este mensaje, ¿no? Este pasaje bíblico, y cuáles eran las prohibiciones del momento, qué trastocaba la voluntad de Dios y la voluntad de los hombres, a qué se refería Pedro y se refería Juan con esta frase. Entonces, es súper importante entenderlo bien y ser obedientes a Dios, sin ir al choque, como decimos muchas veces, sin ir con la intención de dañar la honra de otros simplemente porque estamos obedeciendo, entre comillas, a Dios. Así que es re interesante lo que ustedes nos plantearon y bueno, yo quería que lo conversáramos un poco más porque a veces el creer estar obedeciendo a Dios es desobediencia a Dios, porque somos imprudentes, porque dejamos el nombre de Dios mal parado, porque somos testarudos, porque somos intransigentes, y finalmente en el querer obedecer a Dios nos convertimos en desobedientes. Justamente por eso, porque nuestra motivación es la incorrecta. Ya, muchas gracias por sus comentarios. No sé si hay alguien más que quisiera decir algo con respecto a lo mismo, o que yo haya dicho algo que pudiera no estar tan claro. Vamos a aportar algo más. No, seguimos. Bueno, al entrar en el capítulo 6, nos damos cuenta que la iglesia creció bastante. Ya no son un par de hermanos, los discípulos eran 12. Nosotros vemos el crecimiento de los discípulos de Jesús hasta los 70, porque hasta ahí hay, digamos, señalación numérica. Primero eran 12, que son los discípulos cercanos, y luego Jesús envía a los 70, y esa es la única vez que nosotros tenemos como demarcar la cantidad de personas que han creído en Jesús. Luego se habla de los 120, ¿no? Entonces tenemos los 12, los 70, los 120, nosotros decimos, ya, ese es como un número definido de personas que ha creído en el Señor, pero después que se multiplica eh, con la primera predicación, ¿no? de Pedro, que son 5.000, por ahí otra predicación donde se convierte en 3.000, y, y dice la escritura que el Señor añadía cada día a los que debían ser salvos. Entonces ya el crecimiento es incalculable, no hay forma de definir cuántas personas son las creyentes, cuántas personas han creído en el Señor,
han crecido bastante, ha aumentado su fervor, la gente dona sus posesiones, dice el texto que compartían diariamente, pero también crecía el trabajo, también crecen las responsabilidades. ¿Cómo lideramos a esta iglesia tan numerosa? ¿Cómo elaboramos un plan de administración de los recursos que nos llegan? Cada vez que crece una iglesia, se producen todas estas cosas lindas, ¿no? Llega una familia a la iglesia, otra familia y otra familia, y uno dice, qué bonito es que la iglesia crezca. Pero también crece el trabajo porque son más personas que hay que atender, son otras necesidades. Vemos que hay personas que llegan con talento, llegan a la iglesia músicos, llegan personas que quieren servir con sus profesiones, llegan personas con ganas de servir con sus dones, sus talentos, ¿cierto? Pero también aumentan los conflictos, po. Y lo vemos en los primeros versos en que la gente que tiene ascendencia griega, hay judíos griegos, judíos nativos de habla, en ese tiempo hablaban el arameo, hay otros que son judíos pero que hablan griego, eh, y dicen, pucha, nos damos cuenta que aquí hay algunos conflictos, probablemente algunos conflictos de interés. Nosotros hemos visto que parece que no todos son atendidos de la misma manera. eh, Reclaman que las viudas son desatendidas, las viudas griegas son desatendidas. Entonces ahí se genera uno de los primeros conflictos. Llegan recursos a la iglesia, llega gente a la iglesia. Las viudas ven en el cristianismo una protección, un cuidado, ven que son iguales, que tienen la posibilidad de compartir la alimentación. Hay distribución diaria de alimentos. Los cristianos han entendido que la comunidad es para compartirla constantemente, no solamente en algunas oportunidades. El compartir el pan se había hecho costumbre, entonces había distribución diaria de alimentos. Y los helenistas, judíos griegos, dan a entender y dan a conocer que las viudas griegas son desatendidas, no así las otras. Entonces, aquí se generan ciertas disputas, ciertos problemas, y los apóstoles se dan cuenta de que ellos no fueron llamados para eso. Ellos deberían estar preocupados de la predicación y la difusión del evangelio, y se ven envueltos en la distribución de alimentos, se ven envueltos en la administración de los recursos económicos que han ido llegando a la iglesia. Cuando se enseña gobierno de iglesia o administración eclesiástica, se nos enseña de que muchas veces el pastor es el predicador, pero aquí hay pastores que son también administradores. A veces, a veces no se da. A veces hay pastores que son súper buenos para la enseñanza, para la consejería, para el discipulado, pero son pésimos administradores. Hay otros pastores que son muy buenos administradores, pero muy malos en las otras características. Entonces, creo que un pastor tiene que tener un equilibrio también. Obviamente que uno espera que el pastor sea consejero, que el pastor tenga palabra, que el pastor sea el predicador principal de la iglesia, pero no necesariamente es un buen administrador. Entonces, creo que es fundamental y pienso que es fundamental que también el pastor pueda conocer a la gente que está con él y pueda también, dentro de su capacidad de administrar, poner a las personas correctas para que administren otras cosas que él no tiene condiciones, como la administración económica, como la administración de los libros de membresía, la administración de los equipos, de equipos de liderazgo, me refiero, administración en otras áreas, incluso aquellas áreas que tienen relación con las leyes terrenales, que se encargue de hacer tramitaciones, que se encargue de hacer documentación, cómo nos entendemos dentro de nuestra comunidad, personas a cargo de administrar ciertas áreas, sobre todo cuando las iglesias han crecido mucho. No podemos abarcar todo, no podemos hacernos cargo de todo. Conocí pastores que estaban presentes en las reuniones de jóvenes, las reuniones de mujeres, en la reunión de los niños, en la reunión de todo lo que se hacía en la iglesia. El pastor quería ser parte y quería ser el administrador de todo,
porque quería también de alguna manera tener el control y saber qué es lo que estaba pasando en la iglesia, así como también conocí pastores o líderes que se despreocupaban de ciertos grupos, que a la larga esos grupos tenían autonomía, identidad propia y terminaban desconociendo la labor del pastor y se iban y formaban una nueva iglesia porque el pastor perdió el control de esos grupos. Eh, Hay que saber administrar, hay que saber identificar las necesidades de la iglesia. Y en este caso los discípulos se ven envueltos en una contradicción enorme porque el Espíritu Santo está, la gracia está, las señales, los prodigios, los milagros están en la iglesia, pero no tienen el don de administración. En ninguna parte ellos estudiaron o tenían en sí las atribuciones de hacerse cargo de este movimiento tan potente que está ocurriendo, donde hay muchas personas convertidas, donde hay, ya lo vimos en la clase anterior, donde hay personas que entregan sus propiedades, sus recursos económicos, han vendido y traen muchos recursos económicos, probablemente conociendo un poco cómo era el contexto, probablemente aquellos que eran ganaderos traían bienes, aquellos que practicaban la agricultura traían de sus bienes también, no a modo de diezmo, no a modo de ofrenda particularmente, sino que a modo de agradecimiento, de gratitud, en el contexto en que estaban también. Pensaban que el Señor volvería pronto, por lo tanto no necesitaban nada material, se desprendían de todo y me imagino que era mucho el recurso que llegaba a las manos de los apóstoles y lograba administrar, si había distribución diaria de alimentos, si eran tantos, algo se les iba a pasar. Entonces los discípulos del Señor, los apóstoles dicen, ¿saben qué? No es nuestra competencia, no está bien lo que hacemos, nosotros tenemos que predicar. Así que tenemos que nombrar gente que nos ayude en esta labor. Y nacen lo que nosotros denominamos los diáconos, que es una palabra griega para hablar de servidores. El diácono es un servidor, es una de la clasificación de servidores, eh, de esclavos, pero que tiene otro tipo de habilidades, tiene otro tipo de recursos y también otro tipo de confianzas. Los apóstoles se dieron cuenta que descuidaron la predicación por el servicio a la distribución diaria y comenzaron las murmuraciones. Era obvio, en todos lados pasa lo mismo. Y no es por una cuestión de mala intención, sino que uno puede evaluar y decir, ya, nos hacemos los locos, no decimos nada, total, los apóstoles se entenderán con el Señor y por ahí yo lo digo porque he escuchado y quiero compartir un poco no solo lo que aparece en la Biblia, sino que lo que aparece en la Biblia complementarlo con lo que hemos vivido. De pronto uno dice, oye, y el pastor estaba mal utilizando los dineros de la iglesia. Bueno, él se entenderá con el pastor, no es competencia nuestra. Es él y Dios. Nosotros cumplimos con entregar nuestros diezmos, con entregar nuestras ofrendas. Ese es nuestro requisito y esa es nuestra labor y nosotros estamos obedeciendo al Señor. Lo que ellos hagan es problema de ellos. Salimos a predicar, pero resulta que hay ciertas actitudes que en vez de honrar a Dios, están deshonrando a Dios, pero nosotros decimos, bueno, nosotros cumplimos con la pega, obedecemos al Señor. Entonces, como que de cierta manera, hay esta otra parte de no evaluar nada, de quedarse callados frente a la desigualdad, frente a los malos hábitos, frente a la inmoralidad, y decimos, es tema de ellos. Y ellos se deben entender con el Señor. Yo hago mi pega, pero en este caso y en otros casos también, en casos actuales, nacen las murmuraciones, comienzan las murmuraciones y comenzamos a decir, ¿saben qué? Parece que esto no se está haciendo bien, esto no es correcto, sin ninguna mala intención. Yo creo que la gente que criticaba esto o que murmuraba, no lo hacía con el afán de dividir a la iglesia, no lo hacía con el afán de destruir la iglesia, sino más bien porque se daban cuenta que habían desigualdades, que habían desatenciones, que habían descuidos, básicamente eso, eran descuidos, y que era propio, que era propio del ejercicio, ¿no? No estaban capacitados, no estaban en condiciones, no era su labor, no habían sido llamados para eso. Entonces, hoy día nos pasa lo mismo. Ponemos un hermano que desafina siempre a cargo de la banda y el hermano canta y los demás
hay hermanos que sufren. Entonces, uno dice, bueno, no es problema del que de cierta manera fue puesto ahí, quizás por la necesidad muchas veces yo toqué guitarra, por la necesidad muchas veces toqué el teclado, por la necesidad muchas veces canté, por la necesidad muchas veces hice clases, pero no estaba capacitado para hacerlo, fue por necesidad y está bien, por necesidad en nuestras comunidades, muchos de nosotros hemos tenido que tomar ciertas labores y está bien, es lo que se requiere. Pero cuando llega el momento que nos damos cuenta que no lo estamos haciendo bien, que no estamos preparados o que se nos escapa de las manos, hay que llamar a otra gente para que colabore, hay que llamar a otras personas que tengan ciertas competencias para que nos ayuden y alivianen ese trabajo y no permanecer en nuestra posición sintiendo que nos están desplazando, que ya no nos quieren o que nosotros estamos poniendo todo de nuestra parte, pero sin embargo están solo criticando lo que hacemos. No es eso, creo que es súper bueno tener una autocrítica y decir, ¿saben qué? Bueno, no solo hay personas siempre va a haber alguien que lo va a poder hacer mejor que nosotros, pero no solo eso, sino que el bienestar de la iglesia, el cuidado de la iglesia debe quedar también en manos de personas que tienen las competencias. Y yo no sé cuántos apóstoles estaban a cargo de esto, no dice la escritura, me imagino que los 12 o que 11 los 11 que quedaban, no sé, pero ellos dicen, no, ¿saben que tenemos que llamar a 7 varones que, que tengan buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo y que tengan sabiduría también? Entonces, es bueno tener eso en consideración. La Biblia en el Nuevo Testamento da varios listados de personas que deben dirigir la iglesia, de requisitos, pero para los diáconos estos son sus requisitos: gente de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahora, en este caso puntual, y yo me encargué de buscarlo, dice varones, pero no significa que los diáconos a lo largo de la historia fueron solo varones. La Biblia habla de diaconisas. Por lo tanto, en ese momento que se eligieron los 7, se nombraron varones, pero a medida que fue creciendo la iglesia, no fueron solo hombres los que estuvieron a cargo de las iglesias. De hecho, también hay lideresas, hay mujeres que tienen la iglesia a cargo, ni siquiera solo como un cargo secundario, sino que tienen la iglesia a cargo, donde son pastoras de la iglesia, son lideresas importantes en diferentes regiones, pero en este caso puntual se eligieron varones, solo varones, y se da el nombre de ellos. Ahora, solo conocemos la historia de 2, porque los otros 5 no tenemos registro. No hay registro de acciones, no hay registro de que se haya hablado de ellos tanto en la Biblia como otros escritores, como lo mencioné en la clase anterior. La patrística, los padres de la iglesia no hablan de ellos. Entonces, solamente de Esteban y Felipe son los únicos 2 diáconos que cobran relevancia dentro del trabajo de la primera iglesia, tanto así que se señala que ellos 2 vienen de los 70, son de los 70 que fueron encomendados por Jesús. Entonces, no son personas que conocen lo que le han contado, sino que son personas que estuvieron con Jesús, conocen bien a los discípulos y son parte del llamado anterior. No son novatos, ya no son hermanos que se integraron a la iglesia recién, sino que son hermanos que caminaron con los discípulos y caminaron con Jesús. Conocen de primera fuente el mensaje de Jesús también. Así que salvo ellos 2, tienen mayor relevancia, dije, pero los otros 5 me imagino que tuvieron una gran labor, fueron considerados porque tenían buen testimonio, estaban llenos del Espíritu Santo y tenían sabiduría, pero no tenemos mayores registros de ellos, ¿ya? Así que eso a modo de análisis, y decir que el diácono son servidores que ejercen el servicio a voluntad propia, también pueden ser servidores públicos o administradores de confianza.
los diáconos hacían tramitaciones legales, eran, como dije, eran esclavos, eran servidores de las casas, de las casas patronales, por decirlo así, y eran personas que andaban en la calle haciendo trámites, comprando propiedades, haciendo negocios, eran siervos que estaban a cargo de labores importantes dentro de una familia importante también dentro de la ciudad. Así que ellos eran esclavos libres, de alguna forma, esclavos que tenían ciertas libertades y que tenían ciertos privilegios, porque también tenían muchas capacidades. Entonces, en este caso particular, esta expresión de diáconos es traspasada al servicio también de la iglesia, y no se usó otro término, se usó diáconos, no se usó dulos, no se usó otros términos que también tienen relación con servicio de administración, sino que se usó diáconos porque el diácono también es el que sirve de manera voluntaria, no es porque lo hace de manera obligatoria, ya no lo hace de manera obligatoria, sino que lo hace porque lo quiere hacer también. Ya, eso es con respecto de la elección de los diáconos. Esto yo lo dije. Esteban o Estéfanos es una palabra griega que significa corona de victoria. Esteban es, significa corona, y esta corona de laureles que se utilizaban para premiar a los que participaban en las Olimpiadas, los Juegos de Gimnasia, ¿no? Los Juegos Olímpicos, le ponían una corona de laurel sobre su cabeza, y era el premio, digamos, mayúsculo, a pesar de que de ellos se escribían poemas, se hacían esculturas, se hacían cantos. El gran premio de los que participaban en las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, era que su Dios ganaba, el Dios que representaba, ¿cierto? Su ciudad ganaba. Era el gran logro, era, digamos, la gran fama que se hablaba de ellos, pero no era una corona que tuviera un premio mayor, como hoy día, ¿no? La medalla de oro, que tampoco es de oro, la medalla de plata, que tampoco es de plata, pero el símbolo. Como es dorada, es el premio máximo, la medalla de oro. Quizá en algunos casos sea más grande, pero se ha calificado oro, plata, bronce. Entonces, en este caso, esa corona de laurel simbolizaba el premio mayor, y Esteban o Estefanos se ocupa muchas veces para hablar de la corona que recibirán los creyentes al final de sus días. Bueno, Esteban significa corona, y Felipe, domador de caballos. Ambos pertenecían al grupo de los 70, como dije, comisionados por Jesús. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? ¿Todo Ninguna bien? duda. ¿Están despiertos? Súper. Bueno, ingresamos a una parte que es elemental, porque Esteban se convierte en el primer mártir de la iglesia. Es conocido como el primer mártir de la iglesia, y dice la escritura que Dios lo usaba con señales y prodigios. Esteban era una persona importante dentro de la iglesia, era conocido por haber caminado con Jesús, como dije, no era un novato, no era principiante, ya tenía su trayectoria dentro del pueblo cristiano. eh, Se hacían milagros, y el tipo predicaba la palabra también, o sea, no solo era un servidor de las mesas, no solo era un administrador de los recursos que llegaban a la iglesia, sino que Esteban era un predicador, una persona que también hacía el trabajo que hacían los discípulos, era reconocido por las señales y prodigios que se realizaban a través de él. Entonces, no era una persona común y corriente. Y dentro de sus predicaciones, dentro de sus enseñanzas, al igual que lo que pasaba con los discípulos, traía una molestia a los religiosos, traía conflicto a aquellos que tenían una religión ya súper fundamentada, y que por supuesto estaban súper incómodos con la predicación de los discípulos, súper incómodos con las enseñanzas de Jesús.
y se levantan los religiosos en su contra y contratan testigos falsos. Testigos falsos que decían que Esteban predicaba que el templo iba a ser destruido, que hablaba mal de sus patriarcas, y que Jesús o las enseñanzas de Jesús iban a cambiar sus tradiciones y que iban a transformar todo lo que ellos conocían en su religión. Por lo tanto, traen a Esteban y, y lo empiezan a enjuiciar, también en el Sanedrín. Eh, según Según la mayoría de los estudiosos y los eruditos de la época, y de acuerdo a lo que se señala en diferentes textos, existían cerca de unas 480 sinagogas en Jerusalén. Estaba el templo, pero como no todos podían llegar al templo constantemente a orar, se levantaron pequeños templos, pequeñas capillas, que bastaba que con 10 personas se levantara una sinagoga y habían libertos, había gente de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, de diferentes lugares que se levantan en contra de Esteban, que se incomodan con las enseñanzas de Esteban. Hay muchas sinagogas en Jerusalén, pero también hay muchas sinagogas a lo largo del Imperio Romano. Se levantan muchas sinagogas. Recordamos que Pablo, cuando salía a predicar a diferentes ciudades, al primer lugar que iba a predicar era a las sinagogas, porque allí había pueblo creyente que creía en el judaísmo y que también podía llegar a creer en Jesús. Que Pablo, después lo vamos a ver, pero Pablo va a los judíos y les enseña primero a ellos, diciéndole que aquel Mesías prometido ya había venido y que se llamaba Jesús. Entonces, al primer lugar, además que no habían templos cristianos, entonces los discípulos iban a predicar y iban a compartir de su fe a lo que conocían, a su propio templo y a sus sinagogas. Y bueno, en este caso los libertos o esta gente que es judía, que pertenece a diferentes ciudades, que son judíos pero que están en otros lugares, se sienten incómodos con las enseñanzas del cristianismo, acusan a Esteban y Esteban es enjuiciado. Y la gran pregunta ¿es cierto lo que dicen estos testigos, que por supuesto son falsos, pero una vez que Esteban es llevado al Sanedrín, dan a conocer la causa de su detención y el sacerdote le pregunta si es cierto? Y Esteban, de manera muy elocuente, inicia de manera muy respetuosa y le dice, hermanos, ¿cierto? Los trata primero con mucha delicadeza, varones, hermanos, amigos, ¿se acuerdan de nuestra historia? Y se pasea por todo el Antiguo Testamento, desde Abraham, pasa por José en Egipto, cómo llega el pueblo de Israel a Egipto, empieza a hablarles de todo lo que conocían, de toda la trayectoria de Jacob, cómo llega a Egipto, cómo se establecen 75 personas en Egipto, cuántos años están en Egipto, cuando Dios llama a Moisés, que lo libra, ¿cierto? Que Moisés se va a la casa de Faraón, que lo cuida la hija de Faraón, y le cuenta toda la historia. Cómo Moisés, después de haber matado al Egipto, es confrontado por dos de sus hermanos judíos, que le dicen, nos vas a matar igual como mataste al judío ayer. Entonces Moisés arranca, huye, está 40 años fuera, etcétera. O sea, Esteban está dando una cátedra de conocimiento y de respeto por la tradición judía. Está diciendo que Dios apareció a Moisés, que Moisés fue nuevamente a Egipto y liberó al pueblo, Dios liberó al pueblo a través de Moisés. Pero después empieza esta segunda parte del discurso. Si antes le tenían mal a Esteban, con este discurso, al principio parecía que andaba todo bien, pero con la continuidad del discurso, al continuar el discurso, los tipos, yo me imagino sus rostros de enojo, la vena del cuello aquí hinchadísima, su cara roja, sus manos empuñadas. ¿Qué es lo que nos pasa cuando nos enojamos, no? Comienza, después de contar todo esto, a decir, todos desobedecen.
todos se apartan, nunca le creyeron a Dios. Por más que Dios llamó a Abraham, Abraham hace algo incorrecto. Por más que Dios estaba con nuestros patriarcas, los hermanos de Jacob venden a su hermano José. Por más, por más que sean nuestros padres de la fe y que nuestros antepasados traigan la religión hasta ahora, levantaron dioses y adoraron a otros dioses. Cuando salieron de Egipto, levantan un becerro de oro y a lo largo de toda la historia, inclusive Isaías termina diciendo que el pueblo nunca obedeció a Dios. ¿Y saben qué? Dice Esteban, ustedes no son la excepción. Siempre fue así. Siempre el pueblo de Israel escuchó la palabra, vio los milagros, Dios levantó hombres, pero siempre mataron a los profetas. El pueblo de Israel siempre lo hizo, no es nuevo. Y hoy ustedes, le dice, y les enrostra y endosa la responsabilidad a los sacerdotes y a los religiosos, ustedes, manteniendo la tradición, matan también al Mesías y le dan muerte, porque no es nuevo. Esto ha ocurrido siempre. Ustedes son hijos de nuestros padres, de nuestros antepasados. Siempre desobedecieron, siempre hicieron lo incorrecto, siempre estuvieron en contra de quien Dios levantó. Siempre, siempre. Nunca eh, nunca los profetas fueron queridos en el pueblo. Nunca fueron admirados, nunca fueron respetados. Los profetas estaban constantemente llamando al arrepentimiento. Nunca fueron queridos. Conocemos la historia de muchos de ellos que también fueron dañados por los reyes, por los gobernantes y por el mismo pueblo. Nunca fueron personas queridas, porque fueron confrontacionales, porque entregaron un mensaje que iba en contra de lo que ellos hacían y lo que creían muchas veces. Recordemos que Isaías predica en un tiempo muy complejo, en donde se sabía que aquellos que habían prosperado económicamente eran personas que Dios había bendecido, ¿no? Porque Dios bendice a su pueblo. Entonces, si yo tengo muchas propiedades, porque Dios me había bendecido, pero Isaías le dice que ellos han conseguido todo eso por mentiras, por engaños, por abusos, y Isaías dice que tiene las manos manchadas con sangre, sus manos manchadas con sangre, porque han conseguido cosas, bienes de una mala manera. Entonces, después de este baño cultural de Esteban, contándole toda la historia del Antiguo Testamento, termina diciéndoles que ellos son exactamente iguales. Así como podemos criticar a nuestros antepasados, que aparentemente fueron honrados por Dios, que Dios les habló, que Dios hizo pacto con ellos, que Dios les hizo promesa, también desobedecieron, hicieron lo malo delante de Dios. Entonces le está diciendo a los religiosos de su época, al Sanedrín que está enjuiciándolo, está diciéndole, ustedes no son la excepción. Ustedes son igual de malos que todos aquellos que les he mencionado, viendo la gloria de Dios, viendo lo que estaba ocurriendo en el desierto, se levantaron en contra de Dios. Tuvieron un lugar para adorar. Dios les dio a conocer que tenían que levantar un tabernáculo, pero sin embargo Él dice que Dios no es para estar dentro de un templo. ¿Por qué tanto amor por el templo cuando Dios ha prometido estar en las personas? Entonces, fue la razón y la causa para que tomaran a Esteban, lo llevaran fuera y comenzaran a apedrearle. Lo lapidaron. Esteban muere lapidado, pero hay algo interesante en lo que le pasa a Esteban. San Agustín dice, dentro de todo lo que pasa, porque no lo hemos hablado, pero lo vamos a hablar, y creo que, a ver, me adelanté una lámina. No, la que viene tiene un par de detalles más. Dice el texto bíblico
que las ropas de Esteban las ponen a los pies de un joven llamado Pablo. De acuerdo a la expresión griega, ese joven tendría entre 20 y 40 años. Esa era aproximadamente su edad. Y uno dice, ¿qué estaba haciendo ahí Pablo? ¿Cuál era su función? Si él era servidor del templo, si era servidor del Sanedrín, si era un candidato al sumo sacerdocio o al sacerdocio, estaba ahí para dar cuenta de que el acto había sido llevado a cabo, de que había sido enjuiciado y que se había cumplido con la sentencia. Pablo después dice que él fue perseguidor de la iglesia, él dice que pedía cartas, dice el texto que pide cartas para seguir enjuiciando a otros cristianos. Entonces, la relación de Pablo con Esteban es que Pablo, consciente de la muerte de Esteban, está ahí, está presente y está siendo un observador y probablemente un testigo. Después llevaría la información al Sanedrín para decir, ¿saben qué? Se ejecutó lo ya previsto. San Agustín dice, si Esteban no hubiese orado así como oró, la iglesia no hubiese tenido un Pablo. Y la frase está muy bien. Me falta me falta una. Copié exactamente lo mismo y no. Ah, esta frase. Esta lámina. Mientras lo apedreaban, dice apretaban, pero es apedreaban, Esteban oraba diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Arrodillándose gritaba diciendo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho él, murió. Cuando Esteban está siendo enjuiciado en el Sanedrín, dice una frase que es muy contradictoria y que termina irritando mucho más a los religiosos. Él dice, veo a Jesús sentado a la diestra del Padre. Lo veo arriba, o sea, él está diciendo que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios, que Jesús es honrado, que no solo murió, sino que resucitó y que él lo puede ver. Dice que ve los cielos abiertos y ve a Jesús sentado a la diestra del Padre. Eso fue la causa para que finalmente ellos lo tomaran y lo quisieran matar. Después, cuando él está siendo apedreado y está viendo la maldad de los hombres, la ira siendo derramada y él ve y escucha lo que se dice y lo que se está haciendo, cuáles son los actos de su corazón, cuál es la intención desde sus corazones, ve, ve ejecutándose un acto violento hacia alguien que merecía algo de esas características, ¿no? Había ciertas leyes que permitían que esto sucediera. Ya vemos el caso de la mujer adúltera, ¿no? Están todos ahí con sus piedras y Jesús escribiendo en tierra le dice, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Bueno, habían ciertas leyes que permitían este acto, ¿no? Este acto de justicia, entre comillas, este acto de, este juicio y este accionar, en vez de llevarlo a la cárcel, en algunos casos ponerlo en un madero, crucificarlos, eh, existía este acto que permitía la lapidación. Y Pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? sí, Disculpe que lo interrumpa, pero es que después se puede ir la idea. Siempre tuve una duda. Entonces, ya que estamos tocando el tema parecido, ¿por qué a Esteban se le lapidó con el juicio del Sanedrín y todo, y a Jesús fue tan engorroso, lo llevaron con Herodes, buscaron como otra forma de matarlo? ¿Por qué no haber hecho lo mismo, haberlo apedrado como a Esteban o como las leyes de ellos? ¿Cuál fue la diferencia? bueno, Eso. sí, el grado de falta Jesús. Jesús es un líder que enseña en el templo, es un maestro. Jesús, en este caso Esteban es un seguidor, ¿ya? Pero no le quitó mérito, no le quitó mérito porque si se producían señales y milagros a través de Esteban, perfectamente podría estar en la categoría, en la calificación de un maestro, no un simple discípulo. En el caso de Jesús, claro, fue engorroso, pero en el caso de Jesús, lo vimos en la clase pasada, cuando enjuician a Pedro y a Juan,
¿Se acuerdan que hay una ley que no puede ser juzgado de noche? Pero a Jesús lo juzgan de noche. Hay una serie de irregularidades en el enjuiciamiento de Jesús. Hay una serie enorme de irregularidades. Eh, la muerte en la cruz es mucho más violenta, es mucho más eh, vergonzosa, es mucho más vergonzosa. Hay un juicio, hay una caminata hacia el monte, ahí van los condenados por medio de un juicio ante el Sanedrín, como tú lo mencionas también, ante Pilatos. Hay un cambio, el cambio de Jesús por Barrabás. Hay una serie de cosas que se ejecutan ahí. También hay una premura. A Jesús lo quieren crucificar rapidito, lo quieren matar rapidito, pero a través de una muerte violenta, una muerte que fuese significativa, una muerte que fuese ejemplificadora, porque ya vimos también que habían otros líderes que murieron y el movimiento se terminaba. En este caso había que ponerle un parelé a través de una muerte muy violenta y una muerte muy vergonzosa hacia un Jesús que predicaba cosas que a ellos no les gustaba. En el caso de Esteban hay una explicación bien extraña también para decir por qué él fue enjuiciado. No hay ninguna razón para que Esteban, al igual que Jesús, no hay ninguna razón para que ambos fuesen condenados. No hay justificación, no hay razones de peso. Solamente hay testigos falsos. En ambos casos hay testigos falsos. ¿Cuál es la única explicación? La única explicación para la muerte de Esteban, sabemos que en el caso de Jesús es bullado. Viene la Pascua judía, por lo tanto hay que hacer todo rápido, pero tiene que haber un juicio ejemplificador. La única razón, porque no está permitido que ellos acusen a las personas y las apedreen. Ojo, ellos están haciendo cosas irregulares. La única razón, según la gran mayoría de estudiosos, es que aquí solamente haya habido un tipo de coima, de pagos, y de esas cosas irregulares que tendían a ser estos poderosos, porque si eran capaces de pagar a testigos falsos, sin duda podían pagar a los soldados para que se dieran vuelta, pagar a gente que estaba ahí a cargo de ciertas cosas para que no interviniera. Es la única explicación. Ahora, no pasó lo mismo con Jesús, porque una turba en la calle iba a ser mucho más favorable hacia Jesús, iba a ser poco visible y probablemente podría terminar mal. Podría terminar mal porque además no se le había encontrado culpa. Entonces, todo tenía que ser de manera irregular, como dijimos, pero tendría que ser ejemplificadora, ya que finalmente los líderes romanos dijeron, ¿saben qué? Yo me lavo las manos, lo que ustedes quieran hacer, háganlo a su manera. La manera de hacerlo más ejemplar, esa manera de castigo más ejemplar, tenía que haber sido en una cruz. Y además hay que entender que tenía que cumplirse la escritura. Jesús debía ser expuesto en una cruz y exhibido en una cruz, con violencia, rodeado de pecadores, Jesús pudiendo decir también sus últimas palabras, ¿sí? Y en el caso de Esteban, el juicio también es irregular, pero la única razón que pudiera justificar que siquiera pudieran haber hecho este juicio y haberlo condenado es solamente a través de pagos irregulares. No hay otra razón. Esteban no tenía ninguna causa para ser condenado, no tenía causas. Él nunca dijo nada incorrecto. Vivía el cristianismo, que el cristianismo obviamente estaba en contra de lo que los religiosos de la época querían, pero Esteban no había hecho nada incorrecto, no burló ninguna ley, no dijo nada en contra, sino que simplemente los confrontó con su realidad. O sea, si no quieren conocer a Jesús, perfecto, pero sepan que sus padres y nuestros padres en el tiempo hicieron exactamente lo mismo, nunca reconocieron a los líderes que Dios envió. Era tan simple como eso, no era, esa era la confrontación.
No era decir, el templo no vale nada, Moisés no sirve para nada, las leyes no nos ayudan en nada. No, no, no. Él no afectó nada de eso, sino que simplemente les dijo que siempre fue así. Por eso lo condenaron, pero la única razón poderosa para poder condenarlo es que ellos hayan hecho pagos ilegítimos para que nadie alegara absolutamente nada por la muerte de Esteban. Sabemos que la iglesia es grande y que la iglesia eh, es muy visible y que ha crecido numerosamente, pero al hacer estas cosas, perdón, al hacer estas cosas pretendían acallar la voz del cristianismo. No lo lograron claramente, pero son juicios distintos donde el juicio de Esteban no pasa por un juicio romano, que ojo, muchos de los discípulos y sobre todo Esteban y tantos otros que tienen doble nacionalidad, porque son griegos judíos, la gran mayoría tiene nacionalidad romana, son ciudadanos romanos. Pablo apela a eso, insisto, lo vamos a ver luego, pero aludiendo un poco a la respuesta, Pablo apela a que él es ciudadano romano. Esteban lo era y tantos otros lo eran, pero la única forma para que pudiesen enjuiciar a Esteban y que lo pudieran condenar, porque juzgarlo es una cosa, pero que lo pudieran condenar, a diferencia de Jesús, esto iba a ser visible, pero no tanto, porque lo sacan de la ciudad y lo apedrean. En el caso de Jesús, era exponerlo en medio del pueblo y era muy visible, claramente era muy visible. Pero si lo hacían con Esteban, ya no iba a ser no iban a pasar tan piola, iba a ser tan grande el impacto como lo fue con Jesús. Entonces ya no estaban en condiciones de hacerlo. La única forma de hacerlo así, más para callado, era sobornando a un par de personas y cumpliendo con su objetivo. Era la única forma, a través de sobornos. Pero si hay algo interesante, si hay algo interesante en lo que está ocurriendo, en que aunque Esteban no sufre la misma muerte de Jesús, aunque Esteban no está en el mismo lugar, ¿cierto? No sufre la misma condena ni la misma tortura. Pareciera ser que Esteban sí conoce las palabras finales de Jesús y sí entiende el amor con el que Jesús elabora ese último discurso. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban no quiere ser parte de una condena por medio de sus palabras. Esteban no quiere ser el autor de unas palabras de maldición, sino que entiende que a través del mensaje de Jesús, Dios puede obrar en misericordia. Nuestra actitud permanentemente es pedir que Dios castigue a quienes nos castigan, a quienes nos hacen mal, ¿no? Ya les caerá la mano, Dios se encargará de hacernos justicia, Dios es mi defensor, nosotros tendemos a querer que quienes nos hacen daño sean juzgados por su maldad. Pero tanto Jesús como Esteban elaboran un discurso que permite que, por eso que San Agustín elabora esa frase, ¿no? Sin las palabras de Esteban probablemente nunca hubiésemos conocido a un Pablo. Probablemente, probablemente también pudo haber sido no voy a especular claramente, pero un acto de venganza, decir ojalá que te vuelvas cristiano y te persigan también como me han perseguido a mí. Sabían que los cristianos eran perseguidos, pero el amor de Esteban, de decir no les considere este pecado, no le tomes en cuenta este pecado. Perdónalo, Señor, perdónalo. Quiero a través de mis palabras liberarlos. Quiero que te conozcan. No los castigues por esto, que te conozcan. No quiero ser el causante de un castigo. Quiero ser el causante de la mayor entrega de amor posible. Conocimos a Dios y aún en nuestras palabras hacia nuestros enemigos hay palabras de bondad. Es muy loco y es muy difícil. Yo no pido que todo el mundo sea como Esteban ni que sea como Jesús. No está en mi resorte exigirlo y mucho menos decir cada vez que nos insulten, mendigamos. No está en mí hacer eso, aunque debería ser. Eh,
Debería ser, nuestras palabras no deberían ser insultantes, nuestras palabras no deberían ser ofensivas, no deberían ser condenatorias cada vez que sufrimos. Alguien dijo delante, bienaventurados cuando sufrimos por la causa del Señor, bienaventurados. Los discípulos se sentían así, bienaventurados cada vez que sufrían y se sentían honrados de que por la causa de Jesús ellos fueran también, participaran de los mismos sufrimientos de Jesús. Era su honra, era grato para ellos. Hoy día nosotros sufrimos de muchas maneras, no solamente por ser cristianos, porque hay diferentes formas de hacer injusticia. Hoy día estamos inmersos en un sistema donde somos trabajadores, donde somos parte de una empresa, somos parte de una iglesia conformada, con una estructura de gobierno. eh, Estamos dentro de una familia donde a veces somos menoscabados, menospreciados. Tenemos grupos de amigos donde también a veces sentimos discriminación. Entonces, hay diferentes formas de que hoy día se nos afecte nuestra integridad eh, física, emocional, etcétera. Además, hay otro tipo de evaluaciones en cuanto a los abusos. Hay otro tipo de abusos, no solo el abuso físico. Entonces, sufrimos de diferentes maneras, no necesariamente por la causa de Cristo, por ser cristianos, pero permanentemente nosotros como cristianos o como seres humanos tenemos la tendencia a querer que quien hace daño sea castigado y no sea perdonado. Por lo general, nuestra actitud es más una característica vengativa, más allá de una característica perdonadora. Ellos nos dan ejemplo. Jesús nos da ejemplo, Esteban nos da ejemplo de cómo actuar cuando sufrimos por la causa de Jesús. Creo que son liberadoras las palabras de Esteban y nos permiten entender que gracias a su compasión, Pablo conoció el Evangelio y el Señor lo llamó y él tuvo que asumir su responsabilidad como perseguidor de la iglesia y estar dispuesto a dar la vida como la dieron aquellos que él persiguió. Y tener amor, misericordia por aquellos que piensan distinto, que quieren hacerle daño, que desean el mal, y ser capaces de predicarles aun cuando él sabe que su vida corre peligro. Lo vamos a ver en clases más adelante con respecto a la conversión de Pablo y a la vida de Pablo, pero Pablo estuvo aquí, vio a Esteban morir, fue parte de eso, estuvo presente y consintió la muerte de Esteban. Después Pablo tendrá que asumir esas consecuencias, las consecuencias de sus actos, porque el Señor le dice, le enseñaré a Pablo lo que tiene que sufrir por la causa, le enseñaré a sufrir por la causa. Y no es un acto de venganza, sino que es la época donde hay persecución, es la época donde el Evangelio está haciendo un mensaje innovador, pero contradictorio. Entonces toca asumir estas consecuencias. No hay razones del por qué a Jesús se le juzgó así, porque no hay nada escrito que tiene que juzgarse de esa manera. Sí hay un escrito, hay leyes que indican cómo deben ser juzgados los que actúan de manera inmoral, los que rompen las leyes, pero en ambos casos, Viviana, en ambos casos los juicios fueron irregulares. Ninguno de los dos juicios cumplía con el marco de la ley, ninguno de los dos. Todos los dos fueron irregulares. El único que pide un juicio un poco más regular es Pablo, porque si no también, porque a Pablo le pegan, y una vez que él dice, oye, yo soy ciudadano romano, le tratan con mucha delicadeza, pero después de que le pegaron. El único que pide un juicio justo, de acuerdo a las leyes, es Pablo, que pide un juicio y apela ante el César, pero los demás tuvieron juicio irregular. Eso por hoy, queridos y queridas. Tenemos una gran enseñanza y
de nuestros hermanos que estuvieron dispuestos a dar la vida por el Evangelio, que predicaron. Ahora, yo también tengo algunas enseñanzas y saco algunas enseñanzas de la predicación de Esteban y de la predicación de Pablo. Insisto, lo vamos a ver más adelante, pero la primera predicación de Pablo es tan parecida a la de Esteban. Y de pronto es súper importante ser cautelosos en nuestra manera de predicar. Pues no sea que sea nuestra única predicación. No sea que esa sea la causal de nuestra única predicación, porque fueron tan confrontacionales. Pablo después fue tan confrontacional que casi le costó la vida. Dio su primer sermón y casi le pegaron tanto que la gente pensó que lo habían matado. Entonces casi le pasa lo mismo que a Esteban. No digo que Esteban se haya equivocado, Esteban predicó sus convicciones, habló lo que tenía que hablar, fue mártir de la iglesia creció después de la muerte de Esteban, en vez de callarlo, la iglesia seguía creciendo y seguía aumentando el fervor de la iglesia. Eh, pero qué importante es también ser prudente en nuestra manera de predicar, porque a veces nos ganamos más enemigos que creyentes, más enemigos que adeptos. Entonces, el ser confrontacional, claro, nos permite decir la verdad, nuestra verdad, pero no siempre entra la palabra con violencia, ¿no? A veces es bueno ser prudente y entregar un mensaje que la gente pueda entender y no discutir con los religiosos porque los religiosos no van a cambiar su religiosidad porque nosotros les presentemos una serie de argumentos. Es probable que podamos discutir y que podamos conversar con algunos religiosos y podamos dialogar y presentar argumentos, indagar en los argumentos y ver qué argumentos tienen más pesos que los otros, pero es probable que quien pertenece a un grupo religioso no quiera cambiar su posición. Pasa dentro de los grupos religiosos evangélicos, donde algunos son reformados, bautistas, calvinistas, arminianos, anglicanos, reformados, ya lo dije, otros más liberales, pero nos sentamos a conversar y nuestras posturas son distintas y difieren una de otra y probablemente no vamos a llegar a acuerdo, aunque sea muy dialogante. Entonces, si dentro de los evangélicos a veces cuesta tanto ponernos de acuerdo, a veces nosotros como evangélicos queremos convencer a un católico, un mormón, un testigo de Jehová, un adventista, un musulmán, un judío, queremos convertirlos a ellos. Y resulta que nuestras posturas y posiciones religiosas son tan firmes que no nos interesa cambiarlas. Entonces nosotros como evangélicos a veces queremos que nuestra posición sea la correcta y creemos que nuestra posición es la correcta, queremos convencer a los otros de nuestra fe y que nosotros estamos en lo correcto, y a veces lo único que logramos es ganar un enemigo, que esas personas nunca más quieran conversar con nosotros. Entonces a veces es bueno tener posiciones, decir, saben que esto es lo que yo creo, este es el evangelio que yo conocí, esto es lo que yo aprendí, pero sin el afán de convencer a las otras personas, porque como digo, a veces nos ganamos enemigos. Y no es bueno que el Evangelio se corte ahí. Probablemente nuestra conversación pueda continuar en el futuro, pero cuando dejamos la puerta abierta, cuando dejamos una puerta cerrada, eh, no lograremos nunca que las personas quieran acceder al mensaje que nosotros tenemos para predicar. Así que también hay una enseñanza ahí, para mí por lo menos, en que las conversaciones con religiosos a veces son conversaciones de sordos. Es mejor plantear la postura, pero sin el afán de querer convencer. La obra la hace Dios, la obra la hace el Espíritu Santo. Si ellos conocen la Biblia, si ellos conocen el Evangelio bien, en algún momento esa semilla va a germinar, puede que no, pero sí es importante que nosotros prediquemos sobre todo a los corazones que tienen la disposición. El sábado estuvimos en una reunión de líderes y pastores y ahí estuvo Rosario, estuvo Shirley. Y el presbítero nos hablaba de la... No, el pastor, el gringo, a ver. No, fue el presbítero. Fue el presbítero que hablaba de la semilla.
y la parábola de la semilla, que hablaba de que semilla cae en diferentes lugares, ¿no? Entre espinos, en el camino, en las piedras y en buena tierra. Entonces de pronto deberíamos identificar cuál es la buena tierra, ese corazón que está dispuesto, ese corazón que quiere escuchar y no aquella persona que tiene un montón de distracciones a su alrededor, que es volátil, que los pájaros se comen rápidamente las semillas, aquellas personas que son aprisionadas por los espinos y aquellas personas que no tienen ningún fundamento y que no van a recepcionar bien el mensaje. Aprender a discernir y distinguir a aquellos que tienen un corazón de una buena tierra. Así que también hay una enseñanza para nosotros. Yo puedo extraer esa enseñanza de esta predicación de Esteban y poder comprender que no todos quieren escuchar, no todos quieren aprender, no todos quieren percibir y recibir el Evangelio. Así que aprendamos a distinguir cuál es esa buena tierra también. Un abrazo, queridos. Yo no sé si hay algún otro comentario, alguna pregunta, alguna contradicción, ¿por qué no? Alguien que piense diferente en algunos aspectos o algún aporte antes que nos despidamos en esta clase. O se fueron todos y no me di cuenta. No, estamos atentos. Aquí estamos, María Esther. Todo redondito, nada más que, por lo menos en mi caso, que decir. Me gustó lo que se planteó, lo que se dijo. Así que nada más que aportar, sino que dar gracias. Súper. José. Hola David, Hola, querido. ¿cómo están todos? Bien, No, gracias. todo súper claro todo. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, comentarle que estaba sin cámara porque estoy acá en el sur y la señal es un poco, no es muy buena ya, por eso estuve sin cámara. Dale. Pero todo bien, todo claro. Súper, José. Muchas gracias. Muchas gracias, queridos. ¿Algún comentario, algún aporte antes que nos despidamos? ¿Todo bien? Sí, todo ok. Yo me desconecté un poquito, pero no estaba escuchando, obviamente. Es que pasa que la pastilla me deja media voladita, entonces no quiero que me miren la cara así de que esta hermana hace droga y todo eso, así que perdón por eso. A mí me gusta face to face, así mirar, y eso me gusta a mí porque me enseñaron a que a prestar atención, por la persona tengo que tener respeto, porque me enseña, entonces soy más de eso, de interactuar viendo. Pero estaba aquí muy pendiente de lo que decía, de las injusticias, obviamente, y que eso toda la vida va a existir independiente de que un gobierno gobierne. La injusticia va a ser así y es lamentable porque hasta fue injusta, obviamente, como nuestro Padre amado fue crucificado. eh, Era obvio que a todos ellos iban a ser de la misma forma perseguidos, de la misma forma injusta, y el desequilibrio que hay ante la ley, y eso es hasta el día de hoy. Han cambiado muchas cosas y uno ve muchas cosas ahí, pues uno entiende, ha visto muchas situaciones, como dice también David, de que uno se pone a veces a discutir con gente, con personas, y claro, uno cae en ese juego de que a veces se vuelve agresivo verbalmente el querer defender una postura, pero uno a través del tiempo también se va dando cuenta que no es que no valga la pena, sino que es mejor guardarse, porque a veces es prudente que el día de mañana, cuando se den cuenta, uno pueda tener un diálogo como corresponde con esa persona. Y uno, por último, el dejar la semillita es algo fructífero para uno. Así que esa es como la forma que lo veo yo, y quedó súper claro, por supuesto. Y me gustó lo que dijo no sé quién fue, si fue, no sé si fue Chile, ya, que usted me da, de que decía de que porque Jesús no había sido a lo mejor enjuiciado de la misma forma.
O sea, nosotros entendemos por qué, pero claro, se entiende la inquietud y por lo visto, claro, uno se pone a pensar qué fome es, pues, qué fome que todo haya sido tan irregular. Pero eso es mi comentario. Gracias. Gracias y tranquila, tranquila. Esperamos que te recuperes pronto y que el Señor siga bendiciendo tu vida. ¿Algún otro comentario antes de despedirnos, de orar? Nada más que agradecer por la enseñanza. Muchas gracias, pastor, por la Gracias, claridad. gracias, Rosario. Oramos y nos vamos. Pastor, bendiciones. Bendiciones, hermana María. Quería decir algo. Al parecer lo que más le molestaba eh, a los que enviaron, o sea, a los que perseguían a Jesús, lo que más le molestaba era que predicaran en nombre de Jesús, eh, porque, bueno, ellos le habían matado y lo que más querían, yo creo, era que se olvidaran, o sea, que lo olvidaran. Aparte que trataban de transmitir de que era un falso profeta. Entonces, eh, por eso acallaban a todos los que hablaban de Jesús. Y tu hermosa la enseñanza, bendiciones y muchas gracias. Y buenas noches a todos. Gracias, hermana María. Muchas bendiciones para usted también. María Esther, ¿estás por ahí? Sí, sí, estoy aquí. Oye, María Esther, ¿Mm? ¿puedes orar? Claro, sí, ningún problema. Dale. Ya, Señor, te damos gracias porque día a día tienes tus misericordias y se renuevan y agradecida porque sabemos que está esa posibilidad, Padre amado. Gracias también porque tenemos esta instancia donde nos eh, podemos recibir de tu palabra, donde podemos escuchar, Señor, tus directrices, Padre amado. Te pido también que puedas abrir nuestro entendimiento, puedas tocar nuestros corazones para hacerlo, que esa palabra sea viva en nuestros corazones y podamos actuar en base, Señor, a tu misericordia, que fue lo que más me llegó en esta clase, Padre Celestial. Que podamos actuar con esa compasión, con ese amor contra aquellos que nos han dañado, que nos han hecho alguna falta contra nosotros. Que día a día podamos acercarnos más a quién eres tú, Padre Celestial, que día a día podamos ser un seguidor de quién eres tú y poner en práctica todos tus principios, Padre amado. Te pido, Padre Celestial, que seas tú con cada uno de nosotros que está asistiendo en esta clase, por David, para que tú cada día también pongas mayor conocimiento y eso tenga un impacto también en nosotros. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, queridos. Que el Señor les bendiga Chao, mucho. chao.